Muy bien, gente, y así como lo anticipaba, me están visitando el licenciado Alejandro Gatti y el médico Bernardo Jiménez. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Todo bien? Impecable. Sí, acá contentos. Muy bien. Acompañarte en el programa. Lindo tenernos una vez más acá y obviamente, bueno, para charlar de todo un poco. Y bueno, vamos por el principio. Me gustaría, ya estamos a mediados de año, ¿cómo han comenzado este año con todo el movimiento energético, todo lo que ha estado pasando literalmente? Suavecito arrancamos, ¿no? Sí, vos te tirás una pregunta light para arrancar. Para arrancar nomás, así. Bueno, cuenten, ¿con quién quiere empezar un poquito? Bien, inicialmente arrancamos o por lo menos de mi parte, arrancamos con proyectos, con expectativas para este año. Cuando terminás el brindis decís, bien, este año me propongo estos objetivos. Sí. Y llegar a mitad de año y ver que esos objetivos se están cumpliendo ya. Es increíble, por eso que me voy dando cuenta de la energía, de esa intención, de lo que estamos proyectando y lo que estamos programando, ya se está materializando y se termina a materializar así en conjunto, en equipo, como hemos estado ahora programando con Alejandro para trabajar y brindar algo juntos a todas esas personas que nos convocan día a día y que bueno, crear un evento diferente, algo entretenido y transformador también. Sí, bien, tal cual. Bien, bueno, un año como ustedes lo mencionan, ¿no? Proyectando, ¿sí? Preparándose. Obviamente ustedes vienen ya hace añares formándose en esto que tiene que ver con, como siempre digo, me encanta, la enfermedad es otra cosa, siempre lo repito, lo charlamos porque realmente concuerdo absolutamente con esta visión, Alejandro. Y me da el pie también para que arranquemos porque hay un montón de gente que no sabe qué es esto de las 5 leyes biológicas, qué es esto de la enfermedad, realmente es otra cosa, ¿sí? Porque uno está acostumbrado, básicamente, bueno, vos lo has vivido casi toda tu vida desde el lado de la medicina, ¿no? Sí. De la patología y bueno, y cómo se va literalmente a resolver a través de alguna terapia, pero también viene desde antes esto. Viene de eso que se ha generado, viene desde antes. En realidad es una manera de entender, digamos, la enfermedad como un proceso. Creo que lo más importante de las 5 leyes biológicas y todas las ramas que se desprendieron después, o sea, la biodecodificación, digamos, son herramientas que utilizaron esta base para la parte, digamos, de la sintomatología y demás. Es la comprensión de la integración de los niveles que siempre estábamos, digamos, considerándolos por separado, ¿no? La psique, el cuerpo, o sea, por un lado el psique, el soma, el cuerpo, la mente, por un lado, por el otro, y entender que en realidad nuestro organismo físico y nuestro organismo psíquico, digamos, todas las estructuras que conforman el ser humano que somos, tienen una manera de funcionar integrada, permanentemente intercomunicada, y las 5 leyes biológicas vienen a explicar eso, ¿no? La enfermedad como proceso y no como algo maligno, ¿no? Como un mal funcionamiento, como una falla, sino entender el proceso y además la responsabilidad que tiene la persona que está implicada en el proceso con lo que le está pasando, es decir, lo que me está pasando tiene que ver con mi manera de vivir la vida, de interpretar el mundo, de percibir la realidad, de emocionarme desde el punto de vista de reaccionar, digamos, ante diferentes situaciones. Soy yo el que estoy, digamos, implicado cuando tengo un síntoma, cuando tengo un diagnóstico, cuando tengo una enfermedad, el que está, digamos, procesando, no padeciendo, sino procesando. Es como empezar a pensar desde un lugar más activo el rol que voy a tener frente a lo que me pasa. En lugar de ser paciente o padeciente, poder ser un usuario activo a través de la comprensión, siempre y cuando no haya una emergencia real donde tengo que ir a la guardia y hacerme, por supuesto, atender por la guardia, ¿no? Eso es obvio, pero tener esta conciencia de que lo que me está pasando tiene un sentido, y el sentido es biológico. Biológico quiere decir que va, digamos, acorde con la lógica de la vida, que tiene que ver con la adaptación, con la supervivencia y con mi manera de sentirlo, ¿no? Bien. Me lleva, vamos, como siempre soy
quien va a ir traduciendo esto un poco para el público y quizás en las preguntas, ¿no? Lo más común, porque hoy por ahí se escucha mucho el tema de la biodecodificación, está muy en la boca de la gente, y si bien hay ciertos parecidos en algunas cosas, esto tiene muchísima más precisión con respecto a los temas biológicos a transitar. Vamos a ir por un lado, y ahí te pongo, Bernardo, como médico. Cuando nosotros tenemos un proceso biológico, lo que vamos a llamar, por ejemplo, estadios hoy por hoy, en esta altura del año, la famosa gripe. Vamos a lo más simple, porque me parece interesante por ahí arrancar desde lo más sencillo, ¿no? Un proceso como una gripe, que uno dice, uy, salí, me resfrié, ¿sí? Vos tenés la interpretación, por un lado, médica, pero también la podemos interpretar desde este proceso biológico. Bien, justamente las 5 leyes biológicas fueron los que nos brindaron ese mapa de conocimiento para poder comprender lo que pasaba en el cuerpo físico cuando estaba la persona vivenciando algún conflicto o un shock biológico ante una circunstancia que estaba viviendo. La medicina siempre se encargó con su creencia de empezar a pensar en un virus, en una bacteria. Yo no dejo de pensar que existen, pero son tan solo para mí un intermediario que intenta dar solución a un conflicto que ya estaba vivenciando la persona. Entonces, cuando empiezan a intervenir estos microbios, digamos, terminan siendo nuestros aliados para poder componer al cuerpo que ya empezó a tener sus efectos o sus desajustes. Entonces nosotros, la medicina siempre o le echó las culpas al clima o al virus, a la bacteria, pero cuando nosotros nos volvemos a ser responsables de lo que nos está sucediendo, podemos indagar qué nos está sucediendo en los ambientes comunes en los cuales nos transitamos, en las experiencias que estamos viviendo, y empezar a observar y tratar de percibir o darnos cuenta cómo hemos percibido determinadas circunstancias para empezar a sanar ese aspecto interpretativo que tenemos de las circunstancias que vivimos. Entonces, más allá del periodo que estemos viviendo, es ver qué le sucede a la persona, ¿sí? Porque realmente no todas las personas, por más clima que tengamos, no todas las personas están teniendo esa sintomatología. Claro. Entonces vamos a mirar qué le sucede a determinada persona en particular, qué ambiente se está viviendo, cómo identifica, cómo le impacta a esa persona tener una persona al lado con sintomatología. Yo digo que ya hace muchos años compartir un mate con una persona que esté sintomática no me genera una preocupación en lo más mínimo, sino que me permito abrirme a compartir un mate sin temerle, porque también creo que la enfermedad es otra cosa, me lo enseñó Alejandro. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es retornarnos el poder que tenemos de considerar nuestra salud como nuestra, como que no se lo voy a ceder este poder a nadie. Entonces también los ambientes en los cuales vivimos, si yo creo que voy a estar al lado de alguien, empiezo a temer de que ese alguien me puede llegar a contagiar, y ya estoy entrando en un conflicto biológico de cercanía, de temor, de ambiente, que va a redundar más tarde en sintomatología para mí. Bien. Sí, después también es ver el resfrío, qué significa, porque también tenemos como, el resfrío, bueno, depende, ¿cómo se expresa en vos el resfrío? A veces uno puede decir, sí, tengo un poco de mocos, o tengo, estornudos, o tengo la nariz tapada, o tengo un poco de tos, o me duele la garganta, ¿no? Si bien se puede distinguir un poco el proceso, pero lo que nos enseña, las 5 leyes biológicas a mirar es la precisión de que si tenés mocos, es porque tus vías aéreas, o sea, las mucosas de la nariz, están generando un cambio. El cambio de la mucosa de la nariz tiene un sentido biológico específico, que no es cualquier cosa. Es el para qué sirve la nariz. Nosotros tenemos que la mía, que es un poco más grande que la media, tiene una función siempre un poco más, tiene un largo alcance, pero para qué sirve la nariz tiene que ver con el hecho de cuál es la historia evolutiva de la nariz, cómo llegamos a tener este proceso, de tener esta nariz y cuál es el sentido. Entonces, si yo sé que la nariz sirve para el olfato, ¿no? Originariamente para seguir el rastro,
para olfatear el peligro o alguna situación de cuidado, hay una situación de un depredador que puede estar ahí. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar en términos animales para entendernos un poco mejor lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, si yo estoy teniendo el resfrío y tengo, por ejemplo, mocos o estornudos, yo sé que estoy atravesando un proceso de calibrar en mí una sensación de haber tenido o una incertidumbre o algo que en el futuro no sé qué va a suceder con algo, un peligro de algo que puede pasar, o perdí el rastro olfativo de algo. Pensá que nosotros tenemos el olfato como la vía más rápida de comunicación con el cerebro, de los sentidos, porque rápidamente con el olfato podemos, de hecho un bebé utiliza el olfato para sentir el olor de la madre mucho más rápido que, por ejemplo, la audición para escuchar la voz, porque el olfato es muy rápido. Quiere decir que el olfato es muy preciso, y si yo, por ejemplo, me separé de alguien, del olor de alguien, yo voy a activar también, por ejemplo, las fosas nasales, las vías aéreas de la nariz, y voy a tener entonces un cambio en relación a la mucosidad. Es una mucosa, tenemos muchas mucosas en el cuerpo, que decir que producen moco, entonces voy a tener un cambio en relación a eso. Es decir, yo tengo que ver que lo que me está pasando tiene un mensaje para darme, que es esencialmente en relación a cómo yo estoy percibiendo mi realidad y cómo estoy de adaptado o no tan adaptado al medio ambiente, ¿no? Es un poco empezar a mirar por ahí. ¿Para qué sirve el órgano que está implicado? Por ejemplo, en este caso la nariz. ¿Qué función tiene? Y en función a eso ver qué me está pasando en relación a una incertidumbre, a un peligro, algo que huele mal, algo, esto me huele mal, me huele raro, ¿no? Es decir, esto requiere un poco de práctica, pero empezar a pensar desde ese lugar y no creer que, el virus X, ¿no?, me produjo el síntoma o la enfermedad tal, ¿no? Es un poco cambiar desde ese lugar, lleva un poco de tiempo. Vos sabés que yo ya lo del tema de los virus ni lo registro, ¿no? Siempre estoy buscando qué me está pasando, ¿no?, internamente, qué me quiere contar mi cuerpo, para poderle dar las herramientas. Yo siempre lo digo, somos un hospital andando. Literalmente tenemos todo para regenerarnos, obviamente cuando se descompagina necesitamos obviamente la urgencia, tenemos que ir, como lo decía Alejandro, a ir a la guardia, al médico, a lo que fuere, para poderlo reparar al cuerpo físico. Pero esto, me gusta mucho lo que estabas contando, Ale, que tiene que ver con empezar con esto primitivo, ¿no?, del ser humano, y sí. Cuando me lleva a otra pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a descubrir, decir, ok, esto me huele mal, me empiezo a dar cuenta de la herramienta, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Cuál sería una posible técnica para empezar a reparar eso que me está mostrando el cuerpo físico como una alerta o como una situación? Te digo dos palabras y le paso a Bernardo que la continúe. En realidad, el síntoma en la mayoría de los casos es la reparación. Es la reparación. Quiere decir que ya encontró mi biología la solución. ¿Sí? Y por otro lado, justamente lo que estaba hablando Alejandro, que se trata de un proceso. Si yo comprendo y entiendo el proceso como usuario activo, como está haciendo vos, cuando decís yo ya no pienso en los virus, sino que empiezo a pensar qué estuvo sucediendo, qué me estuvo pasando, me convierto en ese usuario activo que voy a conocer el proceso y voy a saber que si ahora estoy en periodo de reparación, voy a aceptar eso y el cuerpo ya no empieza a vivenciar en esa incertidumbre y conozco que voy a ir hacia la solución. ¿Sí? Entonces me genera calma, tranquilidad, no empiezo a asustarme con que vaya a haber más síntomas, sino que entro en un estado de calma que pronto el cuerpo va a encontrar esa solución, esa vía de escape que ya había iniciado. ¿Sí? Bien. Entonces por eso es que la oportunidad de conocer como parte de un proceso lo que estoy sucediendo, lo que me está sucediendo, me va a arrojar esa claridad, tranquilidad, y voy a saber que voy directamente a la solución. Bien. Avanzamos un poco más, ¿sí? Porque arrancamos con algo sutil, obviamente del otro lado estarán justamente haciéndose preguntas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, estamos hablando de un resfrío que me pareció lo más pertinente para esta altura del año, qué pasa con patologías más complejas, sin poner nombres, digo, estas enfermedades, entre comillas, como hablamos, ¿no? La enfermedad es otra cosa, que también me gustaría que nos des tu observación de por qué la enfermedad es otra cosa, ¿no? Sí, dale. Y abordemos esto, al margen de lo que te comentaba, otro tipo de patología más compleja que si bien ya se manifiesta, como decimos, ¿no? Se manifiesta el moco, se hace presente.
¿Qué pasa con esa enfermedad? Vuelvo al paréntesis, esa enfermedad que se manifiesta y que requiere de un tratamiento, ¿no? Un tratamiento por ahí muchas veces extendido. Bueno, en realidad yo te hago mi interpretación desde mi experiencia, después también obviamente Bernardo, que tiene la clínica. Convengamos que lo grave, o lo que es crónico, o lo que se llama autoinmune, ¿okay? Que sería un cuerpo autodestruyéndose, que es un poco extraño para la biología, pero supongamos que existe que existe un sistema inmunológico, vamos a suponer que existe, ¿no? Tiene que ver en realidad con la cantidad de veces que la persona ha reincidido en la conflictualidad. Es decir, por un lado está la intensidad del conflicto biológico, o sea, con qué intensidad yo vivo un shock que me sobrepasa y que no puedo gestionar, porque la biología siempre tiende a compensar lo que no puedo gestionar, digamos, con mi cerebro moderno, con mi neocórtex o con mis estructuras cerebrales de racionamiento. O sea, lo que no puedo gestionar, la biología lo va a compensar para intentar ajustarse a la realidad que estoy viviendo para sobrevivir. El plan de este cuerpo físico es solamente sobrevivir, o sea, reproducirse y sobrevivir, está diseñado para eso. Bien. Y estos mecanismos biológicos, que son programas, vienen con esa claridad y con esa precisión de decir, ok, cuando yo me veo sobrepasado o estoy en peligro, la biología va a generar un cambio específico para que yo pueda tener una compensación. Por ejemplo, si yo quedo atorado con un trozo de comida muy grande en el estómago, voy a aumentar la cantidad de ácido clorhídrico para desmenuzar y degradar, o sea, para obviamente hacer el proceso, digamos, de desmenuzación de ese bocado. Voy a tener más ácido, y con ese mayor ácido voy a poder, digamos, digerir eso que quedó atorado. Si a su vez eso no alcanza, el estómago va a crecer adentro y vamos a tener un llamado, por ejemplo, cáncer de estómago, que en realidad, un adenocarcinoma de estómago, que en realidad son más células de estómago que se multiplican para producir más ácido. O sea, siempre va a depender de cuál es el nivel de desajuste que yo tengo y al mismo tiempo de cuántas veces yo me tropiezo con la misma piedra. O sea, que sería para la biología ser inadaptado. Es decir, una cebra que no puede correr suficientemente bien porque está renga, porque tiene, digamos, alguna dificultad, digamos, en algún movimiento, se la come el león. Claro. Nosotros podemos tener, no sé, un dolor lumbar por 20 años. Sí. Ya para la biología estamos muertos. Porque en realidad no podría, pero ¿entendés? O sea, el punto es ¿no? La biología tiene esa dinámica. Bien. Esto quiere decir que de acuerdo al tamaño o al tamaño del impacto o la repetición, ¿sí? Van a sumar carga conflictual a la biología, en lo cual esos síntomas y esas enfermedades van a ser más intensas a la vez. ¿Sí? Ya muchas veces el cuerpo fue avisando previamente de que esto iba a suceder. Por eso a veces la medicina dice, bien, tenés colon irritable o tenés una colitis ulcerosa, bien, a lo largo del tiempo puede llegar a generar cáncer. Bueno, ahí estaba en un conflicto de repetición en el cual cuando no es abordado, bien, puede el cuerpo generar un cáncer posteriormente. Bien. ¿Sí? Entonces nos fue dando avisos previamente. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué hago? Bueno, lo acompaño con medicación, porque acá, por lo menos desde mi punto de vista, no significa desestimar, sino sumar, ¿sí? A los tratamientos que puedan estar empleando, sumar otra mirada, ¿sí? Otra mirada de la enfermedad que me ayude a transformarme en ese usuario activo y no simplemente un agente pasivo que va a acatar la indicación de un médico, sino saberme que soy responsable de esa enfermedad también y que voy a tomar decisiones respecto de ella. Bien, sigamos con el tema. Vamos a irnos a una pausa cortita, pero vamos a ir con el tema porque me puso muy interesante. Acá, Ale, comentabas que cuando ya aparece la patología, está resuelto el conflicto en algún punto. O sea que, por lo que yo voy entendiendo, a veces se forma como una especie de bucle. Porque si ese conflicto yo lo resuelvo y lo vuelvo a transitar una y otra vez, hay un conflicto... reincidente, ¿no? O sea, soy reincidente. Esto es la base de las llamadas enfermedades crónicas. En realidad la idea de la patología es que nosotros tenemos que un poco resignificar también, por lo menos revisar algunas palabras, porque ya patología es una palabra que es negativa para
para la connotación, digamos, del proceso que experimentamos, pero, digamos, cuando yo no logro hacer una solución definitiva, nosotros tenemos como humanos, digamos, una dificultad o algo que nos juega en contra en relación a los animales, y es, digamos, la mente. O sea, porque la mente miente desconsoladamente. Fíjate que nosotros preferimos morir antes que ceder, antes que dar la razón, o antes que decir, tenés razón. Entonces, capaz de estar 20 años enojados con una persona y después tenemos el hígado en la mano y decimos, ¿qué me pasó? ¿No? Porque en el fondo, el punto para nosotros clave es que, como te dije hoy, la cebra puede durar corriendo renga adelante del leopardo, del león, 3 minutos, no sé, ponele, por decir un número. Y nosotros capaz que estamos 20 años, ¿entendés? Con el ciático. No es concebible para la naturaleza biológica esa posición. Sin embargo, nosotros somos animales con un poco de conciencia, tenemos algunos diferenciadores, pero a veces nos juegan en contra. Creo que el miedo para nosotros, digamos, el león para nosotros es el miedo. Yo te digo, en mi experiencia también, la mayoría de las personas que se ponen en dificultad total o que se mueren, lo hacen de miedo y no del diagnóstico que tenían. Se mueren de miedo, literal. Digamos, es como que el miedo es nuestro principal depredador, ¿no? Aquello que supuso en algún momento una evolución, esa mente también nos juega esa mala pasada, porque vamos creando en nuestra mente aquellos, o recreando aquellos conflictos que eran de la biología y que nosotros lo vivimos a diario, simbólicamente con las experiencias que estamos viviendo, ¿sí? Si yo tengo un jefe que todos los días me dice que no llego, que no alcanzo, que me va a echar, imagínate el miedo y la carga que voy sintiendo, es como una amenaza constante, ¿sí? Una amenaza en la cual está en juego mi reputación, está en juego mi valoración, está en juego mi sustento económico, mi comida. Entonces lo vivencio todo el tiempo como miedo. Entonces, esta es la capacidad que tiene la mente de simbolizar constantemente las experiencias y lo lleva a un plano biológico con una interpretación desde el cuerpo biológico que tenemos. Entonces ahí estamos, y esto, ciclando, repitiendo conductas una y otra vez sin haber aprendido el mensaje. Somos muy complejos, ¿eh? Chicos, nos vamos a ir a una pausa cortita. Mandan saludos, dice Mariano, hermoso programa, cariños para el doctor Bernardo y Alejandro Gatti de parte de Rodolfo y Gloria. Nos está mandando de Buenos Aires, un beso para ellos también. Hacemos una pausa muy cortita, nos vamos, por supuesto, con una recomendación de nuestros amigos del Banco Provincia, y al regreso continuamos con este fantástico programa. No te desconectes, ya venimos. Muy bien, gente, y continuamos en este segundo bloque con la entrevista al licenciado Alejandro Gatti y al doctor Bernardo Jiménez. Bueno, estamos hablando de todo un poquito y voy a retomar, antes del corte te pregunté que hay algo que a mí me interesa mucho y me gustaría, bueno, obviamente que nos ilustres con esto. ¿Por qué, en tus palabras, la enfermedad es otra cosa? En realidad la enfermedad es otra cosa porque, digamos, la manera de abordar lo que significa la enfermedad es como cambiar el significado, ¿no? Es como pasar de tener la mirada en el problema y en la enfermedad a tener la mirada y el posicionamiento en la salud. Digamos que es como parece, digamos, que el sistema sanitario se ocupa de la salud, pero si vos ves un poco toda la forma de trabajo, es más sobre la enfermedad que se apoya, y la salud es nuestro estado natural. Primera cosa fundamental, ¿no? Nuestro estado natural es la salud. Ahora, la enfermedad es otra cosa, quiere decir que en lugar de entender a la enfermedad como algo que me tengo que sacar de encima, como algo que me viene porque tengo mala suerte, como algo que lo heredé porque es genético, como algo que me contagié, como algo que es una bacteria que me está generando que tengo un alien adentro que me come el cuerpo, que estoy maldito, porque si todavía ves estas palabras malignas, benigno dentro de los diagnósticos, es porque estoy maldito. Nos quedamos hace no sé cuántos siglos atrás con la idea de que si estabas enfermo tenías una maldición. Entonces cuando me dicen maligno,
¿qué tengo el diablo adentro? No te juro, porque nunca me había puesto a analizarlo. Porque es una palabra que no es una palabra vana, ¿me entendés? Sí. Pero en la ciencia, ¿qué tiene que ver lo maligno y lo benigno? Eso se lo podemos dejar a la iglesia. Estamos en la Inquisición. Yo lo que quiero decir, es que mucho de esto todavía funciona, el hecho de luchar contra, combatir, todo, digamos, lenguaje bélico que tampoco es biología. O sea, la naturaleza biológica no concibe ni la religión ni la guerra. No le interesa. Ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. O sea, no es. está, ¿no? Entonces, pensar en la enfermedad es otra cosa, es resignificar completamente lo que hemos definido como enfermedad, y es decir, la enfermedad es un proceso. Y ese proceso tiene un sentido biológico para garantizar la supervivencia. Okay. Primero que todo, entonces, es un proceso biológico con pleno sentido que tiene como finalidad ayudarme a sobrevivir. Eso es la enfermedad. Okay. No es algo malo, al contrario, digamos, es un proceso que yo estoy viviendo que requiere de mi atención y de mi revisión para que yo finalmente sobreviva. Okay. ¿No? El problema está cuando queremos anestesiar a ese síntoma, ¿sí? O cuando nos encasillamos constantemente querer anestesiar en síntoma, o incluso por mucho tiempo la medicina ha intentado huir de la muerte, ¿sí? Entonces yo digo, el intento de huir de la muerte y tomar todo como temor nos priva de conocer las oportunidades o la energía vital que todos tenemos y ese estado natural de salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos abordarlo, yo siempre digo que cuando consigas dar gracias a la enfermedad de lo que te vino a enseñar, es cuando empezás el proceso de sanación, ¿sí? Entonces, temerle a la enfermedad o querer combatirla, como dice Alejandro, estás creando ese rival constantemente, porque eso es lo que hace la mente. Si yo lucho contra algo, voy a estar creando el rival, algo ante qué luchar. Cuando yo empiezo a aceptar, ¿sí? Le resto fuerza, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a encontrar esos escapes de salud o esa conexión con la salud para retomar el estado natural que tenemos. Sí. Muy interesante. Bien. Porque es una... me estás, digo, a mí y al público, ¿no? Dando ambos, ¿no? Dando una visión diferente, ¿no? O sea, en vez de, por ejemplo, tengo esta situación y enojarme, porque lo rápido que hacemos es enojarnos. Sí, o quiero sacármela de encima, o claro, que me la quiero sacar de encima, ¿viste? O me tomo la pastilla, o rápidamente me quiero sacar este problema de encima porque tengo que seguir con mi vida, y justamente seguir con mi vida, ese ritmo es lo que me trajo este problema. O sea, claro, es como, ¿viste? No salís nunca del un circuito vicioso. Sí, ese es el bucle, ¿no? Yo me quiero sacar rápido encima de esto, no me quiero escuchar, no me hago cargo, no me tomo responsabilidad de lo que me pasa, rápidamente, chau. Porque tengo miedo. Digamos, le debemos el miedo a la comunicación, a la educación, al sistema en general. O sea, le debemos el miedo a la religión. Sí. O sea, porque entonces si estoy maldito y encima, además, sí, o sea, que obviamente si estoy maldito es porque cometí un pecado, ¿no? Vos pensás que para nuestro inconsciente, para nuestro subconsciente, esa comunicación es literal. Claro. No es simbólica, o sea, literalmente yo entiendo, estoy maldito, por lo tanto, o me merezco el infierno, o soy culpable de algo, me condeno, sí. Ya estoy, sí, es el auto boicot, es la autocondenación, y después me tengo que imponer si yo soy culpable, me tengo que imponer un castigo, ¿no? Y me la doy con el látigo. Está bueno eso que dice, viste que en algunos otros países dicen estoy malito. Cuando están enfermos, están malitos. Sí, bueno, pero justamente lo que decía Alejandro, cuando nosotros empezamos a hablar de la responsabilidad de cada usuario, de su estado de salud, lo primero que surge decirles, ahora resulta que yo tengo la culpa. Claro. Pero es muy común. Sí. Es muy común. Entonces me estás diciendo que yo tengo la culpa. Yo no te hablé de culpa, yo te hablé de tu responsabilidad ante esta sintomatología que estás teniendo, y entonces inmediatamente están buscando si sé bien, si sé mal, y buscar el sentido de culpa. Y eso es como estamos funcionando todo el tiempo. ¿Sí? Que si yo no tengo la culpa, hay alguien que tiene que tenerla. Claro. ¿Sí? Entonces estamos buscando y nunca eso. Me hago cargo, aparte. Entonces de lo que es la mejor manera de no hacernos cargo de lo que nos está sucediendo, y de toda la carga emocional que vivimos, de los vínculos, cómo los generamos, y de un cuerpo que nos está tratando de hablar para decir, bien, para atender este aspecto de tu vida, porque para eso está. Sí. Además ya hoy, digamos, a la altura de la evolución de la humanidad en la que estamos,
es inevitable, digamos, solo un necio podría negar la conexión mente, cuerpo y emociones. Solamente un necio, por no decir un imbécil, porque en realidad es imposible negar esa conexión. Digamos, el solo hecho de el cambio, digamos, el cambio que hubo en la física, que es una de las únicas ciencias más o menos que existen, o que se puede comprobar que existe, ¿no? La física. El cambio que hubo en la física, de la física newtoniana a la física cuántica, que está demostrado y verificado, ya te está dando la pauta de que está todo interconectado. No podría funcionar este cuerpo, que yo digo que es un traje de realidad virtual, es el traje de astronauta para el planeta Tierra, que está perfectamente diseñado para este planeta y que funciona con una sofisticación increíble. No podría funcionar si no hubiera un vivificador, podríamos decir el alma, la esencia, el ser, como quieras. Y además esta mente, que es esta conciencia que conecta, digamos, es imposible que funcione. Si no, no habría diferencia entre un cadáver y una persona que está viva, ¿no? Claro. No es que es una función mecánica solamente lo que hace operar este traje, no es solamente mecánico. Digamos, se nota, ¿no? La inspiración, el espíritu que está dentro de un cuerpo. Entonces, todo esto, si no lo podemos integrar y atendés a una persona, digamos, en pedacitos, ¿me entendés? La descuartizás para trabajar niveles. O sea, el médico debería tener la conciencia y el conocimiento de la psique completamente, el psicólogo debería tener el conocimiento de lo orgánico y lo fisiológico, deberíamos tener esta integración permanente, por eso nos juntamos con Bernardo, ¿no? Hacemos la fusión, sí, es como el infinito, ¿no? Hacemos la fusión de lo... Porque si no, estamos lejos de la realidad, de la evolución humana. Estamos todavía en la época de las cavernas, de la Inquisición, de las cavernas, o más atrás todavía, ¿no? Son conceptos muy, muy interesantes. Vos lo acabas de mencionar, ¿no? En los tiempos que vivimos, la evolución es innegable, ¿no? Porque cada año que va pasando en esta tierra vamos aprendiendo, se van llegando a conclusiones nuevas, y la evolución es permanente, no se puede frenar. Y lo maravilloso, bueno, justamente que se están presentando ya hace mucho tiempo y que cada vez se hacen más presente diferentes alternativas para que uno pueda seguir evolucionando en esta tierra de la mejor manera posible. Va a haber una charla sobre esto y mucho más que se viene próximamente, bueno, ahí en la Cámara 1 los invito para que le cuenten al público de qué se va a tratar. Y por supuesto lugares. Adelante. Bien, bueno, lo que lo estamos invitando a la gente a que se sume a compartir una charla. Es un encuentro con Alejandro, Bernardo del otro lado. Vamos a hacer un escuchatorio. Esto surgió una idea de poder sentarnos a charlar, a escuchar preguntas y empezar a transmitirnos desde nuestro punto de vista qué información tienen o sus síntomas o sus situaciones para empezar a comprender también. Entonces decidimos convocarlos en el Teatro del Fuerte el 28 de julio a las 20-30 horas perfectamente, a interactuar. Vamos a interactuar, tal vez nos sentemos en el escenario nosotros, pero vamos a interactuar constantemente con la gente del público, con preguntas, con respuestas, en los cuales también vamos a ver esa sincronía que se empieza a dar, que la pregunta de uno le sirve al otro y la respuesta que le damos le está sirviendo a unos cuantos, y entonces preguntan por allá y vemos cómo se movilizan emocionalmente por el otro lado, y entonces se genera esa sinergia que ayuda a comprender y también a sanar. Entonces, bueno, esta es la propuesta que le queríamos hacer, invitarlos, que se sumen, que vengan acompañados, y bueno, que accedan a ello. Digamos, el proceso o la dinámica no es, porque por ahí a alguno le da vergüenza levantar la mano y hacer una pregunta, viste, en público. Va a ser otra dinámica, no vas a tener que levantar la manito así, que todos escuchen tu pregunta. Vamos a tener otra dinámica que la dejamos para no spoilear el evento. Espero que se animen. Pero que se animen a venir, porque realmente va a ser un encuentro lindo, digamos, de compartir. Y aparte, digamos, esta ida y vuelta te ayuda, digamos, a mirar desde otro punto de vista a lo mejor algo que no te estabas dando cuenta. Generalmente cambiar de posición te ayuda, digamos, a mirar otros aspectos de la vida, de la misma realidad. Así que bueno, este evento entonces 28 de julio, las entradas están en Todo Paz, que es, digamos, una página donde ustedes pueden entrar y comprar las entradas directamente por ahí, a través de su casa directamente.
También el mismo día se pueden adquirir en el teatro, pero la idea es que ya la tengan de antes. Y bueno, que se animen a ir a participar y a compartir. Vamos a estar, digamos, desde nuestra experiencia compartiendo estos puntos de vista y pasando un momento, digamos, de integración, de conciencia. Y lo más lindo que para nosotros ya empezó, la cantidad de consultas que hemos estado teniendo, Sí. la cantidad de gente interesada en asistir a ese evento, bueno, nos anima a decirles, dale, súmense, van a poder preguntar, no se van a sentir expuestos porque la dinámica que vamos a hacer va a ser súper integradora de todos los que estén ahí presentes y bueno, a divertirnos. Sí, a compartir y a crecer. Yo les recomiendo que vayan reservando las entradas. Ya he participado en charlas de ambos señores que están acá presentes, siempre llena, así que sala llena, como se le dice. Así que tomen rápidas decisiones y vayan a comprarla, háganme caso. Y esto es espectacular, gente. Nos habilita también a seguir viviendo tiempos evolutivos, tiempos de compartir, ¿no? Esto que antes era tan secreto, porque hablamos de la Inquisición hace un ratito, hablábamos de todo, era no se diga nada, porque el conocimiento, por supuesto, es poder, esto ya lo tenemos bien en claro. Sí, pero hay un poder más grande, que es el autoconocimiento. O sea, el conocimiento es poder o fuerza, si querés, pero el autoconocimiento es la sabiduría, es el yo sé. Todos sabemos, lo que pasa es que nos hacemos un poco los distraídos. Sí, obvio. O sea, todos sabemos, realmente sabemos lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas para llevarnos mejor con nuestra pareja. No es que no sabemos, ¿no? O sea, el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Buica, esta cantante, no sé si la viste, está espectacular. En un ratito dijo cosas maravillosas, decía, todos sabemos, vos sabés si querés dejar de fumar lo que tenés que hacer para dejar de fumar, ¿no? Si lo sabés o no lo sabés. Sí lo sabés, dejar de fumar. O sea, sí. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para cambiar la manera de vivir nuestras vidas. Lo que pasa es que yo siempre digo que estamos hipnotizados, no estamos dormidos, estamos hipnotizados. O sea, el hechizo que está, digamos, el manto del hechizo que está sobre nosotros nos hace ir en piloto automático, y como todo es urgente, rápido, tenés que hacerlo ya, la biología con la urgencia y con lo rápido activa la supervivencia. Claro. Peligro, depredador, y no puedo reflexionar. Entonces pierdo mi capacidad de discernir, de darme cuenta de las cosas, de elegir, no elijo nada. Estoy completamente en piloto automático, huyendo de no sé qué, pero por las dudas corro, ¿me entendés? Facundo Cabral decía, no estás dormido, estás distraído. Claro. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos distraemos? ¿En qué nos distrae a nosotros de nuestro cuerpo, de nuestro conocernos? Este conocimiento que viene acá a manifestarse, todos lo tenemos desde nuestro nacimiento. Nos lo olvidamos, ¿sí? Y llenamos ese vaso con conocimientos introyectados por una cultura, por una sociedad, por una religión o por una ciencia, ¿sí? Que empezamos ahora a desconfiar, a dudar para poder... Con pseudo, sí, bueno, pero es muy loco porque muchas veces, bueno, esto, lo tuyo es una pseudociencia, pero bueno, podemos mirarlo del otro punto y también podemos retrucar de la misma manera que lo que estamos haciendo tiene más conectado con una biología, con una realidad biológica, con un pleno sentido, con una lógica increíble, en la cual las otras ciencias empiezan a degradarse, ¿sí? Entonces sí, hoy día la física cuántica, la física moderna nos está enseñando que hay otra forma de vernos en una conciencia de unidad que nos permite comprender y que en todo lo que tenemos alrededor nuestro tenemos una información valiosa. Solamente tenemos que estar lo suficientemente despiertos o atentos o no distraídos para poder captarla y entenderla y asimilarla, ¿sí? Para volver a recordarnos nuestro origen o nuestra realidad, nuestro ser. Sí, mira, cualquiera puede hacer ciencia, no tenés que ir a la universidad para hacer ciencia, para ser científico. Si aplicás el método científico, ya sos científico. No se trata de estudiar la ciencia, es como la filosofía. El filósofo no es el que habla de filosofía, es el que hace y vive desde la filosofía que predica, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que nos han, digamos, llenado, como dijo Bernardo, el vaso de basura. Uno de los grandes, digamos, métodos para empezar a darme cuenta es desintoxicarme. Lo primero que tengo que hacer, desintoxicarme.
de toda sobre todo la intoxicación mental. O sea, la información mental, la basura que consumimos todo el tiempo en todos los medios de comunicación, las redes, o sea, que estamos a veces horas, ¿viste? Perdidos. Totalmente. En esa. Y además, compramos cualquier cosa, compramos. Y entonces yo creo que para empezar a darnos cuenta que sería el primer paso para acercarnos a la sanación, a la autogestión, es sacar la basura. ¿Te acuerdas de la película El Guerrero Pacífico? Del pibito que era hacía gimnasia, sí. que estaba con Sócrates, que era supuestamente el que en un momento le dice: lo que tenés que hacer es sacar la basura de tu mente. Cuando saques la basura de tu mente vas a poder ver la realidad tal como la realidad es. Pero también creo que esto, desde mi lado como comunicador, ¿no? Hay mucha desinformación por permanente, supuesto, mucha fake news o noticia falsa, y de las redes sociales consumimos permanentemente, ¿no? Totalmente. Vos ves, yo escucho, pero cantidad de veces, leí en Facebook, como si fuese el gran, sí, ¿no? Leí en Google Facebook, nomás. Y vos decís, pero está chequeada esa información, porque es desinformación, me estaría sonando. Y a veces cuando avanzás nada más un poquito más, no hay absolutamente nada que sea relevante con eso. Pero bueno, vivimos quizás en estas eras, en estos tiempos de tanta cantidad de información que a su vez nos juega en contra a la humanidad porque nos desinforma. Es verdad. Por eso a veces ¿cómo vaciamos? ¿Sí? A veces en silencio, ¿sí? En ese silencio de introspección, ahí vamos a encontrar un montón de respuestas que no las vamos a encontrar afuera, sino que cuando cada uno de nosotros nos retornamos al silencio, a esa desintoxicación de todo lo que nos alimenta en las pantallas, los sonidos, las palabras, las personas, y entramos en ese silencio individual, empiezan a aparecer todas las respuestas que buscamos. Bueno, para ese silencio, 4, 5 y 6 de agosto, te paso el otro chivo. Vamos, claro que sí, obvio. 4, 5 y 6 de agosto, además de que Bernardo este sábado inicia un seminario también de introvisión, que está buenísimo. Bien. Muy lindo para compartir con lo que él hace. Y 4, 5 y 6 de agosto voy a estar haciendo un retiro en Tandil. Un retiro, sanar el trauma, sanar el alma. Para trabajar todo esto, para ir hacia adentro, para comprender todos los procesos de nuestras dimensiones mentales, emocionales, físicas, espirituales, o sea, trabajar integrando nuestras dimensiones. Así que 4, 5 y 6 de agosto también un momento para irse, digamos, del mundo, sí, y secuestrarse a sí mismo en un espacio de... Vos sabés que yo digo que esos momentos es para regalárselo a uno mismo, ¿no? Es el momento donde yo corto con lo que estoy haciendo, hago la pausa, me dejo de sorprender con las lucecitas de colores, que es lo que me mantienen entretenido, y ahí es donde empiezo el trabajo de introspección. Bueno, con Ale ya, y con vos, Bernardo, también lo hemos hecho desde la meditación allá en Medeos. Bueno, también mis inicios en meditación fueron en Crea Conciencia, ahí he hecho mis primeros pasitos en las meditaciones, así que todo es parte de un proceso único evolutivo que nos ayudan obviamente a esto, a mirarnos para adentro y detenernos un momento. Y volviendo a la comunicación, es la antítesis de lo que se nos propone. Pues se nos propone justamente, miremos las luces de colores, todo el tiempo. No frenes, scrolleá, claro, sin parar, y suerte. Sí, suerte directo, digamos, a la tumba. Al Valhalla, como dirían los vikingos. Chicos, millón de gracias. Recordamos, una vez más, se viene la charla. 28 de julio, sí, Teatro del Fuerte, Todo Paz. Van a tener las entradas ahí en Todo Paz, ingresan por internet, se suman a la página de Alejandro Gatti o Bernardo Jiménez, tanto por Facebook, por Instagram, está toda la comunicándonos, van a estar toda la información, o si no, directamente ingresan a la página de Todo Paz, donde van a ofrecerles ahí el encuentro en el Teatro del Fuerte en Tandil, y súmense, vengan. Sí, nos vemos en el teatro. El escuchatorio, su pregunta no molesta. Excelente. Bueno, chicos, millón de gracias. Gracias, Mariano, gracias a vos. Gente linda, nosotros vamos a otra pausa, como mencionaba anteriormente, compartiendo, por supuesto, unas recomendaciones de nuestros amigos del Banco Provincia. No te desconectes, que ya venimos.